Teoría del tacto de Fernanda García. Fernanda, ¿esta es nuestra segunda o nuestra tercera presentación? Yo creo que tercera. La tercera, ¿no? Creo que sí. Tenemos aquí una historia de largo recorrido, aquí, transoceánica. Sí, tal cual. Pero, y pudo haber una cuarta, que impidió la pandemia con Nación Vacuna, íbamos también a presentarla, pero se cerró todo y no pudimos hacerlo. Ah, claro, entonces son dos y la fallida. Ah, dos y la fallida. Vale, pues sí. Y entonces, nada, pues es un gusto volver a tenerla aquí, es una suerte. Precisamente por ser quien es, yo voy a hablar lo justo, porque creo que es mucho más interesante que hable ella, por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo porque a mí me gustan las personas que tienen su propio discurso, para empezar, es decir, que no son clones y que tampoco son clones de Foucault o de Walter Benjamin, sino que tienen pensamiento propio, que por supuesto está trufado de toda la cultura y la intelectualidad y la filosofía, de la cual, por cierto, Fernández sabe mucho. Pero lo interesante es cómo todo eso se incorpora a una voz propia, a un modo de mirar, a una cosmovisión, a una forma de sentir, y una forma de mirar. Y creo que la de ella es muy personal y sobre todo muy interesante. En parte se ve en los libros, pero no solo. Es decir, ella se reserva, tiene mucho más mundo, ¿no? Y creo que gracias a eso le permite ir publicando y sacando libros, ¿no? Teoría del tacto, la verdad es que me ha sorprendido, Fernanda, en el sentido de que, bueno, yo sé que tus libros, porque lo he leído, no todos, pero he leído bastante de tus libros, ya sé que, bueno, te reinventas un poco, no te gusta repetirte, se repite género como es normal, que tampoco hay tanto, pero siempre le das una vuelta, o sea, haces una novela de un tipo, la siguiente novela va a ser distinta, y incluso la arquitectura, la enunciación, es decir, el tipo de narrador va a ser diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que quizá podríamos comenzar esta conversación porque describieras un poco cómo surge el libro, mejor dicho, cómo te lo planteas una vez que ya tienes la idea de hacer este libro. Y creo que, o sea, te lanzo este punto de partida como sugerencia, ¿no? Has pasado del tú de Sulfuro como voz narrativa a 29 yoes. Sí. Bueno, gracias por venir. Málaga para mí es como una de las paradas así inevitables. Sé que la voy a pasar bien. Granada y Málaga son como mis debilidades. Pero particularmente con vos me gusta charlar precisamente porque hay como una prehistoria, ¿no? Como que ya habías leído antes de saber cuál era mi volumen en 3D. La verdad es que yo voy pensando a medida que escribo, ¿no? Entonces no es que había prefigurado como este organismo que terminó siendo así, esas 29 en las que yo estoy incluida al final. Pero creo que la gracia del mundo fue el disparador. Y lo que tenía para mí de inhabitual es que por primera vez contemplé como con menos pudor mi propia biografía, ¿no? Pero para transfigurarla, no para ser literal. Creo que a nadie le importa literalmente la vida de nadie. Sino, bueno, esos mecanismos que se ponen en funcionamiento para buscar el supuesto yo que me nombre y que a la vez me desmienta de alguna forma, ¿no? Pero ese cuento lo escribí cuando mi madre efectivamente me anunció que ella estaba leyendo mientras mi padre se ahogaba, o al menos, y no lo había dicho nunca, ¿no? Y mi padre se murió cuando yo tenía 16 años, o sea que ha pasado mucho tiempo. Y de pronto como esos hitos, de alguna manera, o yo los nombro así para mí, en mi propia historia, ¿no? Uno es el relato que se cuenta. Me modificó muchas cosas, ¿no? Y dije, o sea que un elemento tan sorprendente puede haber sido callado, que es algo que me interesa mucho, ¿no? Cómo se informa o desinforma en un relato, cómo el narrador se espanta frente a su propio discurso o no, o qué oculta. Y me pareció insólito que durante tanto tiempo no hubiera tenido como yo ese dato, ¿no?
Entonces pregunté el libro y lo compré. Y es real que le tenía miedo a ese libro. Y entonces este relato también tiene que ver con eso de que hay libros que asustan y que por eso son tan deseados, al menos para mí. Como que lo que está... Es lo que me pasa un poco con las novedades y los libros que están en boca de todos, que me resultan poco atractivos, ¿no? Siento que hay que esperar muchos años a ver si ese libro me decía algo o no, o estaba hablando solamente con el instante de época, ¿no? A mí me gusta mucho cuando siento que el libro no coincide exactamente con sus pretendidos lectores, ¿no? Porque creo que hay otros tiempos que hay que manejar, hay una distancia que es inevitablemente más sabia que esto de el apuro, ¿no? Y como vivimos con tanto apuro, yo creo que yo soy lenta para entender y necesité casi 40 años para escribir este libro. Pues yo creo que yo luego soy muy rápida, ¿no? Escribiendo, soy muy rápida. Pero he necesitado un tiempo anterior que no tiene límites. Y por eso también hay algunos relatos donde se juega con unas biografías muy amplias y están escritos en apenas 3 páginas. Sí, de hecho esa concentración, esa densidad me parece increíble. Es decir, hay algunos relatos que los lees y los estás leyendo y dices, esto lo voy a tener que releer, pero no por nada, sino por gusto, o sea, para entender mejor, para articular y ver cómo está hecho, porque es asombroso a veces la densidad, esa especie de... cómo se ha eliminado el aire, ¿no? O entre las ideas y cómo se ha, digamos, eliminado el espacio vacío entre los átomos, entre las partes de los átomos narrativos, para generar unos cuentos que son apenas de 2-3 páginas, uno o dos es más largo, pero no demasiado. Y sin embargo, la capacidad de concentración que hay en ellos, ¿no? A mí, mientras los leía, pensaba que son más verticales que horizontales, sí. Es decir, no se preocupan tanto de cubrir una espacialidad temporal, geográfica, espacial, de crear numerosos personajes, sino que se concentran en 2-3 personajes, ¿no? O un personaje y un espacio, que es otra sí. Línea que articula algunos de los cuentos, ¿no? Un personaje y un espacio concreto en el que se asfixia o del que quiere huir. Y sin embargo, ¿cómo consigues que sea todo como una cebolla, ¿no? Tú decías bien Lava Szymborska, ¿no? Que decía que la cebolla es cebollísima porque no hay contradicción en ella, ¿no? Es todo cebolla desde la parte exterior hasta la interior, ¿no? No hay hueso, no hay cartílago, no hay nada que la distancie de sí misma, ¿no? Y tu cuento son un poco así, en el sentido de que está todo también comprimido hasta la médula. Y en la relectura ganan porque te das cuenta de ese trabajo de densificación. ¿Cómo logras eso? Yo igual no sé bien cómo lo logro. O sea, no tengo una receta, ¿no? Porque creo que cada texto exige como un conocimiento distinto. Sí que es verdad que espacialmente son bastante cerrados y hay algo como que yo suelo emparentar la puesta en escena teatral con la puesta en página, que me gusta mucho, como imaginar que ahí no hay otra forma posible para contar esa historia, ¿no? Que está íntimamente ligado el lenguaje a su estructura sintáctica y narrativa. Y lo que pasa es que no me interesa y nunca me interesó mucho desplegar, digamos, escenas que para mí son frases que sean bulto, como que sean como innecesarias. Me gusta como si no viene a ver esta cosa del relato como relación de partes, ¿no? No hay adornos.
Y por eso la deriva también está un poco como precipitada hacia su final, ¿no? Y me gusta también esto de no darles tiempo. No hay tiempo para recuperarse en el relato. Surgen in media res, muy cerca del precipicio, sí, es como... Y por otro lado con este discurso un poco recurrente de cada uno de estos seres, que contiene como una revelación y una trampa de alguna forma. Sí, eso es cierto. Son cuentos sobre familias, bastantes de ellos, y también hay familias de cuentos en el libro porque hay como 3 tipos de relato, ¿no? Uno de ellos es quizá el más largo, que tiene sus características propias, en el cual se incluiría el último, del que sí que lo hablamos luego en especial. Y luego tenemos unos intermedios de 2-3 páginas en los que se tocan temas familiares, digamos, como con cierta... de una manera un poco víspida, de una manera un poco cruda, de una manera un poco a veces terrible, pero también hermosa, porque si duele es porque importa, ¿no? Porque hay cosas que importan. Y luego hay un tercer tipo de relatos que son muy difíciles de hacer, que tú haces muy bien, que son lo que llamaríamos microrelato, que no es exacto, porque yo los veo más bien como poemas, una especie de poemas en prosa, ¿no? Como Tercer acto, Segundo acto o Café y pesca, en los que hay una concentración extrema y que con la parataxis, es decir, con frases muy cortas, sin subordinadas, sin apenas comas, divididas por puntos, van generando un ritmo que parece un poco, me recuerda un poco a tus poemas sobre los objetos de tu último libro de poemas, ¿no? Sí, bueno, me parece que en ese sentido sí que pienso bastante el objeto libro, digamos, ¿no? Y esa conversación que hay entre los distintos textos, que es algo que me interesa mucho cuando hago cuento o relato, como dicen acá, porque no hay, además, mucha distancia en la escritura entre unos y otros, y porque el destino del que viene detrás es un poco desmentir o ampliar o perjudicar al precedente, ¿no? Como si ahí estuvieran trabajando juntos de alguna manera, ¿no? Sí. Y también como muy atenta a encarnar distintos cuerpos y distintas voces sin burla. Como esta pretensión de ser un varón o una vieja o un señor paralítico me resultaba como interesante para pretender que esos cuerpos tenían un modo de decir y un modo de ver el mundo y de tocarlo diferente, ¿no? Y también con los tamaños, entonces yo digo, necesito algunas miniaturas, ¿no? Como diseminadas por ahí, y porque además yo me divierto, ¿viste? Es como, me divierte el experimento, me divierte como también trabajar un poco contra el lugar común del relato, si bien soy siempre bastante veloz, digo, bueno, voy a extremar como el mecanismo, ¿no? Y voy a ver qué hago como esta píldora, como pensarlos súper atomizados, los textos. Y hasta dónde todavía tienen sentido, guardan un sentido, que sea contradictorio también, ¿no? Como que cuando yo siento que hay exceso de coherencia, me parece que hay mucha debilidad, pero de la mala. Y luego me gusta que también haya un poco de humor, ¿viste? No sé si se nota, pero sí. En algunos, en otros, bueno, maldita la gracia, pero de hecho la gracia del mundo, ¿no? Era como, esa palabra tiene como un campo semántico muy amplio y me gustaba ahí agitarlo en ese cuento que es puro temor. Sí. Lo que tiene interés porque a veces los que comienzan a hacer cuentos, porque normalmente la gente joven comienza escribiendo cuentos, ¿no? Porque da un poco de miedo el salto a la novela directamente, ¿no? Sin pasar por el filtro de algo más controlable, un formato más breve y controlable. Y entonces cometen a veces, y esto
intento recalcar en los talleres los jóvenes que preparan un libro de cuentos, no se dan cuenta de la importancia que tiene la ordenación, que esto se lo leía a Guillermo Busutil en una reseña muy antigua, es un relatista de aquí de Málaga, que lleva mucho tiempo trabajando en relato y como profesor de relato, y él insistía mucho en la necesidad de ordenar bien los libros de cuentos, saber cuál debe abrir para dar el tono, cómo hay que ordenar el resto, incluyendo tamaños, tensiones, tonos, voces, etcétera, y cómo hay que cerrar de alguna manera, ¿no? A ti te gustan más los finales un poquito más abiertos o no tan cerrados, hay gente que prefiere como cerrarlo todo y que todo encaje como una especie de puzzle en un libro de relatos, ¿no? Pero lo que es importante es la conciencia, ¿no? Y está claro que tú la tienes, porque tú eres muy intuitiva por un lado, pero también eres rigurosa por otro lado, que me parece hay algo como de aplicación dentro del caos, de una lógica que a mí debe funcionarme no milimétricamente, porque me gusta un poco que cogen, me gusta un poco la renguera. La renguera, sí, sí. Si está todo muy perfectito, me resulta sospechoso. Y por otro lado, sí que es verdad que yo descreo de que un cuento sea más fácil que una novela, o viceversa. Me parece que todo es complejo, que escribir es complejo cada vez. Claro. Que escribo, o sea, cada nuevo libro es no saber cómo se hace, a no ser que apliques la maquinita, y no es algo que me interese, ¿no? Entonces, sí, acá moví las piezas varias veces hasta que, sobre todo cuando ingresó Mis dos hemisferios, que es el final, que me hizo recalcular un poco el ritmo. Pero yo creo que la estructura del libro de cuentos se parece mucho a la estructura sintáctica, ¿no? Y entonces me gusta agitar ahí también la forma, que no sea previsible. Cuando parece que has entendido, se cae para el lado contrario, ¿no? Pero porque yo la primera que se quiere divertir soy yo. Claro. O sea, no es que esté pensando, y ahora te voy a... No, es algo hacia mí misma y hacia el interior del objeto en sí, ¿no? Claro. Claro. Es que el lector difícilmente se va a divertir si no nota que hay diversión y entusiasmo por el otro lado, ¿no? Que es lo que a veces, yo todo esto de los escritores estos sufrientes y graves que dicen que escribir es muy doloroso y tal, digo, pues déjalo. Sí, total. ¿Para qué sufrir? Si son 2 días, ¿no? No, creo que la gente que se divierte escribiendo, aunque esté escribiendo sobre cosas terribles y crueles, me refiero a una diversión intelectual, me refiero a una diversión de entretenimiento fácil, ¿no? Sino de pasártelo bien porque estás poniendo toda la carne en el asador, como el deportista de alto nivel que disfruta logrando su máxima cota o logrando un gol imposible, una canasta inverosímil. Aunque duelan los músculos, ¿no? Claro, efectivamente, que hay que forzar la máquina, ¿no? Sí. Eso es algo que no siempre se entiende. Vamos a hablar del tema del tacto, porque el título es buenísimo, ya te lo dijo Mariano Antolín Rato, el narrador, te felicito el otro día por el título, Teoría del tacto. Y a mí me suscitan algunas cuestiones, pero me gustaría que lo hablaras tú, porque nadie va a tener la claridad de discurso en este tema que vas a tener tú, que eres la que lo ha pensado. ¿Por qué el tacto? Yo sé por qué, pero ¿por qué el tacto? Bueno, qué bien. Bueno, en Sulfuro vos sabés que había un componente de olfato importante, y es como lo demoníaco y lo virginal asociado a la nariz, y también al deseo, ¿no? Y vengo como indagando, a mí me gusta preguntarle al texto cosas que no le había dicho antes con tanta claridad, ¿no? Porque en verdad tampoco es que se puede elegir tanto los asuntos, medio que los asuntos te persiguen, ¿no? Y uno se deja tomar por el asunto. Pero acá sí que, bueno, surgió además en plena pandemia, ¿no? Cuando tocar estaba prohibido y cuando tocar era arriesgado, y cuando ser tocado también. Era una amenaza, ¿no? Era una amenaza. Yo estaba dando talleres virtuales y lo único que tocaba era mi teclado, que de hecho le agarré una manía al teclado y
y decía, y las manos como, estas ya saben lo que tienen que hacer y entonces ya no me fío de ellas, ¿viste? Como que yo empecé a grabar textos, ¿no? Me gusta mucho usar el micrófono del Word porque así puedo escribir parada. Entonces me acerco y le digo un par de cosas, ¿viste? Para molestar. Tú, y me voy, ¿no? Y entonces puedo entrar y salir y por otro lado no estar sentada. Es como la maldición de la escritora, ¿no? O del escritor, como esta cosa fija y un poco mediúmnica, que está bueno, pero también funciona como en otros sectores del cuerpo. A mí me interesa mucho porque yo escribo, digamos, dejándome atravesar por esas voces y el tacto me ocurre acá, ¿no? No es solamente como lo exterior del cuerpo, sino todo el tacto de lo que ingresa y de lo que egresa, y por eso también la muerte, y por eso estas maternidades un poco extravagantes que hay en el libro, en todos mis libros en realidad, porque ayer me daba cuenta que en Sulfuro están los abortos en las macetas, y el pedido de una muerta de hijos propios, de llevarse hijos al otro mundo, ¿no? Y en Nación Vacuna están las mujeres utilizadas como úteros para salvar a la patria. Y entonces son como asuntos que a mí me inquietan particularmente, porque bueno, soy mujer y soy madre, pero me parece uno de los temas que más perturba a la humanidad, ¿no? El uso de nuestro cuerpo para perpetuarse, y el recipiente y la herencia, no sé, es como que es una cosa muy rica, ¿no? Pues también está el monstruo que heredé, que en ese caso es el padre, porque heredamos monstruos, ¿no? No solamente deudas. Sí, totalmente. Esto del tacto interior me ha gustado mucho, la idea me ha hecho pensar, y de hecho cuando he releído algunos de los textos lo he leído bajo esta perspectiva, ¿no? La relación que tienen los personajes con el tacto de los otros personajes, pero también de los objetos y también de los espacios que tienen su tacto también, ¿no? Sí. La rugosidad de las paredes, la suciedad del suelo, ¿no? Que a veces se describe de una manera también muy palpable. Y el tacto también en el lenguaje, ¿viste? Yo creo mucho. No, por eso como que el lenguaje no sea liso, que sea rugoso, que esconda también, que tenga grietas, que sea un poco imprevisible, por el que puedas como introducir igual los dedos también ahí, ¿no? Y qué textos te dejan intacto o no, si realmente te tocan o son olvidables. A mí me gusta esto de que, ¿sabes? Que es algo que me han dicho casi todos, que vuelven a leer una vez terminado cada cuento, y me parece como hermoso, porque es ahí como haber capturado algo, y eso también es como aprensible. Aprenderlo, ¿no? Sí. Claro, es que fíjate la pregunta que te tenía aquí puesta, porque esto que decías de lo de la rugosidad del lenguaje, romper a veces, alterar un poco la sintaxis, generar un poco de extrañamiento frasal, digámoslo así, ¿no? O sea, la historia no sea contada de una manera entre comillas natural, si es que tal cosa existe en literatura, que habría mucho que hablar, sino que intentar un poco visibilizar el proceso de composición y de ruptura a la vez, ¿no? O sea, cómo se construye y luego cómo se destruye la frase, ¿no? Y la pregunta que te había hecho, que dialoga con lo que tú estás diciendo, es alterar la sintaxis. ¿Es una forma de hacer palpable el lenguaje, por lo tanto de hacer tangible y en consecuencia táctil el texto? Sí, yo creo que sí. Además, el hecho de que sea un terreno, digamos, que no es liso, te obliga como lectora o como lector a ir con pies de plomo de alguna forma, ¿no? Como, no sé si acá puedo pisar o se me va a caer la frase, ¿no? Y sí, es como pedregullo en algunos lugares. Y yo creo que, mira, uno de los primeros ejercicios teatrales que uno hace cuando se entrena es el de pisar. El de pisar y ir cambiando la superficie.
Y es, estoy caminando sobre hielo, Ah, estoy caminando sobre piedras, estoy caminando en un territorio muy caliente. Eh, y hay algo de trasladar como esa experiencia que es física al relato que a mí me encanta. Es como decir, yo creo que claro, cada cual escribe o debería escribir muy, muy pendiente de tantas cosas. Cada vez me parece más complejo, ¿no? Como que sí. yo creo que el primer libro finalmente ni siquiera llega a prefigurar como la dirección. Pero de algún modo, con Muerta de Hambre, como era un cuerpo, y era un cuerpo que no era el mío, y era un cuerpo pesado, y era un cuerpo que yo me puse, me marcó muy claramente como un rumbo que tenía que ver con esta idea de es que cada cuerpo debería, o al menos, ¿no?, aspirar a una diversidad textual diferente. Estoy coincido contigo plenamente. Vamos a cambiar un poquito el registro, o sea, para donarlo a lo mejor del todo, pero a ver, hay personajes que están entre el abandono paterno y la omnisciencia materna, me explico. O sea, hay hombres, los varones del libro, no hay manera de encontrarlos a veces o de retenerlos. En cambio, las madres siguen presentes incluso después de muertas en los objetos, en la correspondencia de los bancos, en los espacios de las casas, en las herencias, ¿no? O sea, hay esa dicotomía de la ausencia varonil y por otra parte la hiperpresencia, a veces incluso un poco asfixiante, no necesariamente no es en mal sentido, sino por el, en fin, por la nostalgia, ¿no?, por el cariño Sí. de la madre, ¿no? Eso es totalmente autobiográfico. O sea, porque mi viejo murió cuando yo tenía 16, entonces mi vida ha sido su ausencia, digamos, ¿no? Y somos todas hermanas y hemos tenido todas hijas. Es como que el hombre es algo así como un sujeto desconocido de alguna forma. Que me interesa igual ponerme en ese lugar. Cuando empecé a escribir, claro, era muy fácil como burlarse de lo masculino, perdón, ¿no? Pero de todo su poderío supuesto. Entonces yo escribía a hombres burlándome de ellos, eran todos como mezquinos, ridículos, explícitos. Y estuvo bien para empezar, ¿no? Pero después es demasiado fácil, ¿no? Entonces me resulta como interesante pensar esos otros hombres que no responden ellos tampoco como al estereotipo, ¿no? Que de hecho huyen del estereotipo, que son como los más vulnerables y más interesantes, ¿no? Como siempre me interesó el hombre desesperado, me parece como un gran personaje. Nadie quiere ver más ganadores, ni héroes, ni nada de eso, como nos saturaron. Ahora están un poco como sin lugar, porque nos toca asalvajarnos a nosotras, o nos tocó por fin como ser malditas, porque tampoco me gustan las mujeres heroínas, ¿viste? O sea, en realidad es como, bueno, estamos todos a prueba y de casualidad somos una cosa a la otra, o una intermedia, o... Entonces, así como salto de género literario, me gusta también saltar de género y poder ser esto como un tipo distinto y raro. Pero sí que es verdad que la madre, bueno, mi madre murió con 84 y mi padre murió con 56. Y me había tenido a los 40, con lo cual, o sea, fue como muy, muy breve como su participación en este esperpento. Entonces sí que, claro, mi madre era una presencia muy fuerte y lo sigue siendo. Yo no estuve en la muerte de mi padre, o sea, falté a ese evento y sostuve la mano de mi madre en su agonía hasta el último instante, ¿no? Y ahí era tacto. Claro.
Entonces, claro, es como... Y por otro lado, yo ingresé a este mundo por ahí, por ese cuerpo. Yo llegué acá por ahí a los 10 años en Madrid de nuevo, ¿no? Como en una geografía, en una historia y en un contexto totalmente ajeno. Si bien mi madre era española, no era lo mismo venir de vacaciones, ¿no? Como la urgencia en salir de aquel lugar y en insertarse en el nuevo paisaje disparó, además de este ejercicio de adoctrinamiento de mi profesora en cuanto a la lengua, a prohibirme ser argentina de alguna manera, ¿no? Con la Z todos los días frente a la clase. Claro, también me despojó de mi identidad que estaba en construcción, pero también al regresar a Argentina con esa distorsión, yo no era verdaderamente de allá, ni de acá tampoco, ¿no? Entonces, eso de haber quedado sin lugar, yo creo que también le ha dado mucho valor al cuerpo. Por eso yo era mi nación, de alguna manera, ¿no? Como ciudadana única. Iba cambiando de nombre, me habilitaba o no, ¿viste? Cambié de nombre, de apellido. Con cada nueva mudanza me inventaba una persona. Iba probando a ver. Pero fue en el regreso a Argentina cuando empecé a escribir, porque yo en Madrid no podía escribir nada. O sea, hacía teatro y todo eso, pero sí. Por eso le prestaba mi cuerpo a los demás. Claro, o sea, hay una novela que a mí me encanta tuya, que es Fuera de lugar, que ya desde el título. De la jaula. Fuera de la jaula, ¿verdad? Fuera de la jaula, ¿verdad? De lugar siempre, pero ahí... Curioso que se me hayan mezclado. Pero bueno, va un poco también de esto, ¿no? Y de hecho ahí está mi personaje tuyo favorito, que es Manfredo, que es un bicéfalo. Sí. Porque tú de alguna manera eres bicéfala también. Sí, soy bífida, bicéfala, bipolar. Sí, y además es como un modo de conocer el mundo, yo creo, ¿no? Como afirmando y negando a la vez, porque es en simultáneo, no es que primero no, es como una forma de agitar ahí, ver. La gente rígida me aburre muchísimo, pero de alguna forma también me asombra, ¿no? Como digo, ¿cómo lo harán? Como no me sale. Sí, fuera de la jaula es todo, es todo insólito ahí, porque arranca la muerta hablando, ¿no? El día de mi muerte estaban todos, ya después no sé cómo sigue, pero... Y claro, y tiene este hijo que es Manfredo, con el que yo me divertí muchísimo. Sí, es que es muy divertido. Sí, porque se detestan, pero de una manera muy, muy cómica, y es como cruel, y luego es operado, en fin. Y después, claro, se casa con un coronel que fabrica mujeres a la usanza, como hizo Perón con el intento de replicar a Eva en Estela Martínez de Perón, que fue un fracaso, no le salió la muñeca. Pero es que la historia argentina habilita para ser muy cruel. Y por otro lado, hay como una marca dentro de la... Vos podrías contar la historia argentina solamente a partir de los cuerpos, ¿no? Sí. Y bueno, y de los desaparecidos, que son estos cuerpos... lanzados de los aviones. Sí, sobre los que aún se discute el número, ¿no? Yeah. Como si más de 2 ya no fuera una tragedia, pero sí, el cadáver de Eva también tuvo una vida, ese cadáver, insólita. O sea, la llevaron a Italia, la enterraron con otro nombre, enamoró supuestamente a su taxidermista. Yo en un momento, esto es horrible, pero en un momento mi primera obra de teatro se llamó La mirada horrible, y entonces yo estudié el tratado de taxidermia, es que fue como, bueno, tengo que saber preparar un cuerpo, ahí estudiando, cuánto de formol. Bueno, y fui a comprar luego también pájaros disecados para la obra, y cuando fui a comprar, yo le pregunté al tipo que los vendía una serie de cosas,
me mostró, abría cajones y había ojos, estos de vidrio, estos son importados. Y bueno, y yo le fui preguntando si él creía en el más allá. Él se creía además un artista. Me dijo, yo soy una mezcla de carpintero y de artista, pues yo tengo que capturar como el espíritu del animal, ¿no? Y en su... ¿no? Como, tenía cada uno como en la posición. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué? ¿A qué aspiras? Como, ¿cuál sería ese ser que...? Y él me dijo, y ya te vas a lo humano. Y encima hablaba con una tijera en la mano, ¿viste? Y yo, en la obra, yo decía en un momento, ¿puedo pasar al baño? Y le digo, ¿puedo pasar al baño? Y mi compañera me mira como diciendo, ay, Fernanda. No me dejes sola, ¿no? Y fui al baño a chusmear ahí, a ver qué pasaba. Y había restos de todas esas preparaciones. Y entonces ahí él me contó que lo había estudiado con quien había preparado el cadáver de Eva y contó cosas tremendas. Y a mí hay algo como de, claro, como de esa impunidad también poética, es como exabrupto, ¿no? Porque no hay mucha sutileza, que me parece alucinante, ¿no? Cuando el cuerpo es el discurso. Sí, vamos a cambiar un poco de tema, no del todo, pero un poco. Cuando comenté Sulfuro, saqué la relación entre el eros y el tánatos, ¿no? Entre la muerte y el erotismo y el sexo, ¿no? Que siempre está presente en tus obras. Y aquí, claro, es normal que en un libro sobre el tacto aparezca la sensualidad, pero me ha llamado la atención cómo aparece, porque, no sé, mientras que en otros libros tuyos parece así, bueno, pues festiva, ¿no? Relacionada con el disfrute, con el goce carnal. Aquí parece en muchos de los personajes como una especie de carga o de trámite que hay que solucionar o de rutina que hay que cumplir, ¿no? O sea, se vuelve muy abstracto. Sí, se vuelve muy abstracto y en cambio otros elementos como el dolor o la enfermedad, la muerte se vuelven más concretos, más sensoriales, más táctiles. O sea, lo que le correspondería a la vida sexual está planteado de una manera como más abstracta y más difícil o más mecánica, digámoslo así, y cargas la sensorialidad en todo lo que tiene que ver con la muerte, la degradación, la corrupción, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en el orden de lo sexual este tiempo es bastante ridículo, ¿no? O me parece a mí, no sé, por ahí. Bueno, también es una posición política, ¿no? Pero yo tengo varias amigas que utilizan apps que pasan gente así con un dedo. Y hay algo como de la mecanización del asunto. Yo veo señores enviándose fotos de culos o mandando sus partes íntimas no solicitadas. Y yo digo, es como que ya es una mercancía, ¿no? Es como una carnicería, ¿no? Sí. Porque además son sectores concretos del cuerpo, ¿no? Como esto, te mando esto, mándame una fotito, como. Y mucha soledad, ¿no? Como una cosa medio ridícula. No hay tiempo, por otro lado. Entonces a mí claro, yo ponerme en este libro a gozar con esta gente, pues la verdad me hubiera parecido rarísimo. Como que no pertenecía a este universo, ni a esta poética, ni si bien hay una que finalmente se libera sobre el retrato de su marido y tiene un orgasmo por primera vez en su vida, sobre la foto del muerto. Creo que sí, que nadie, es que nadie lo pasa bien en este libro, salvo yo y espero que quien lee. Pero, ¿viste? Cuando te preguntaste, bueno, ¿por qué escribiste estas cosas tan simpáticas? Y sin embargo, bueno, claro, es que yo necesito atravesar estos otros sectores que tienen que ver con la pesadilla contemporánea en la que vivimos.
Ya para terminar, para darte paso a que leas un par de cuentos que los lees muy bien, pues, precisamente por tu relación con el teatro, y creo que es una manera de que la gente conozca los cuentos de la mejor manera posible, que es a través del tacto de tu Luego voz. me dicen, te leo y sonás en la cabeza, o sea, no sé si es bueno. Yo creo que sí, yo creo que sí, que es bueno. Entonces, no, precisamente sobre la voz, pero en su faceta del lenguaje me llama la atención la precisión con la que utilizas el lenguaje con que unos personajes se tratan a otros para dos cosas. Primero, para expresar la deshumanización, en el sentido de que a veces tratan mejor a los animales o a las cosas que aparecen, ¿no? Se cuida más de los animales que aparecen en el libro que de las otras personas que aparecen en los cuentos. Y luego una cosa muy inteligente que hace es que cómo se nota la marca de clase, o sea, el estamento social al que pertenece cada personaje por el lenguaje que utilizan para dirigirse a los demás. Y digerir a los demás. Y digerirlos también, sí. Voy a masticar a esta persona. Sí, yo creo que esa también es una marca de teatro, pero porque yo empecé a leer teatro antes que narrativa cuando era chica. O sea, había muchos libros de teatro que eran de mi madre en casa, y yo creo que lo primero que leí fue Ionesco. Es que fuimos a ver La cantante calva y yo dije, ¡guau! Yo quiero hacer esto, ¿no? Y ahí también hay una deshumanización del lenguaje. Bueno, él estaba estudiando en ese momento francés cuando escribió ese libro. Y es también el extrañamiento del lenguaje, ¿no? La mecanización y el absurdo y la imposibilidad de la comunicación. Pero sí, claro, el trabajo de cada voz, ¿no? No puede sonar el autor ahí atrás. Y por otro lado, sí que además yo leo en voz alta cada texto. Y es algo que me parece súper importante en el taller también, ¿no? Como hacerse cargo de lo que uno escribió, hacerlo sonar, que es también, bueno, como no cargar las tintas sobre la mirada, repartir los sentidos. Viste que el vino se supone que, bueno, uno lo choca para que se active la oreja, uno lo huele, uno lo traga, uno lo mira. Y a mí me gusta hacer eso con mis personajes, escanciarlos. Está bien pensado. Bueno, pues habíamos pactado leer... No, voy a hacer otra cosa. Vaya. La gracia del mundo, toma. Y Titanio. Yo he propuesto Titanio. ¿Cuál arranco? Eso es lo que te iba a preguntar. Como quieras. Pues no sé, ¿cuál crees tú que es el más apropiado? Para cerrar, ¿cuál es el más indicado? Voy a arrancar con La gracia y termino con Titanio. Vale, perfecto. Bueno. La gracia del mundo. Alguien dijo que si un espíritu aparece te sopla en los ojos. Desde entonces no puedo dormir con la ventana abierta. Tengo temor a confundir un espíritu con el viento. Cualquier viento puede modificar mi estado de ánimo. Pero hace calor, la habitación es un estómago enfermo. Necesito aire. Abierta a la noche tan accesible, mis ojos parten y diseccionan la posibilidad de que cada sombra en el patio, por mínima que parezca, se convierta en amenaza. Mi padre murió mientras mi madre leía, o al menos eso dijo ella hace 2 noches, tan lejos de aquel evento que no puedo desmentirla, aunque sea la primera vez que lo menciona en 20 años, y hayamos recorrido esa muerte de arriba a abajo como un museo al que no se volverá, porque se ha pagado muy cara la entrada. Ahora lo único que importa es encontrar ese libro del que ahora no recuerda bien el título, pero sí el autor, que compraré virtualmente. Tiemblo de solo pensar que por tenerlo cerca pondré en riesgo su vida, la de mi madre. Me aterra poseerlo si es tan mortal como fue. Lo recibo en casa, lo desenvuelvo y leo de corrido el primer cuento sin dejar de pensar cuántas veces puede matar un libro, siendo que algunos no logran siquiera provocar un buen dolor de estómago. Pasan lisa y llanamente por el cuerpo y son olvidados antes de encontrar su estante en la biblioteca. La gata mala, la suelta, la que hace mucho fue de la familia, la que ahora es feroz y come la comida de la buena, se oculta detrás de la enredadera que crece,
2 centímetros por semana solo para ocultarla a ella. La gata brutal sin domicilio me gruñe desde el paredón, enmascarada por las hojas verdes agrupadas de a 6, entre flores campana de lengua amarilla, idénticas a sus ojos, que miran para distraerme del hecho de que se me ha formado un pánico en la garganta. Vuelan los pelos de la gata que del miedo a mi miedo se han desprendido de ella, pasan por encima de mi cabeza y se pierden, escalando la pared del patio como un animal insomne. Viene mi novio a consolarme por la falta de sueño y el temor que me inspira el libro, que no me animo a seguir leyendo ni a sostener siquiera entre las manos. Me toma en brazos mi novio para que olvide el misterio que me tiene aterida, que me endurece los hombros, los dedos con que debo tocar su cuerpo o pasar las páginas del que aún me espera en la mesita de noche. Nos besamos con las sombras en primer plano mientras los árboles oscilan y todo parece hipnotizado, excepto una mano con linterna que aparta de golpe la cortina y se dirige a mí. Se ilumina la habitación por un instante, yo grito, mi novio se pone de pie y el policía, un tipo real que sostiene el brillo inesperado, indica que temió que fuéramos víctimas de un robo tan sin rejas, nuestra ventana tan de noche en la noche y con tanto hurto en las inmediaciones. Luego pide que disculpemos la molestia y al retroceder deja la cortina ondulando con esa ingenuidad particular de la gasa clarita cuando el verano la mece como un efluvio sin materia, exactamente igual al modo en que imagino los espíritus y las cosas no terrenas. Esta mañana entiendo que dormí cuando abro un ojo y veo a un pichón romper su cáscara en medio de la lluvia que, a causa de la disposición del alero, se mantuvo a salvo de la tormenta. Mi novio se ha ido. Llamo a mi madre para decirle que aún existe la gracia del mundo, que si hemos sobrevivido al libro que mató a mi padre, el libro no es tan letal como imaginamos o ella es más fuerte de lo que suponemos. Pero no atiende el teléfono y el pichón se está mojando porque la lluvia ha cambiado de dirección y ahora el alero no basta para protegerlo en su nido improvisado. Qué emoción ser testigo de su principio, iba a decirle a mi madre, que no contesta mientras corro a salvar al pájaro que al sentirse acosado por el libro con el que quiero cobijarlo, vuela espantado de mí y no de la lluvia, cae medio metro, remonta, mi madre no atiende, el pájaro llega a la enredadera y yo temo que sea interceptado por la gata mala, la que antes era de la familia y ahora se come la comida de la mía, la buena. Entonces sucede que un viento infernal me toma por sorpresa, me besa la boca entera hasta dentro, mejor que mi novio, y yo pienso que si es tu muerte, mamá, si tu muerte es esto que me besa ahora, es bella y no duele, aunque se presente de este modo, en este momento, aunque tu voz se pierda para siempre y el pájaro pueda perecer en las garras del animal que abandonamos hace tiempo. ¡Ah! Un whisky. Bueno, el otro era Picanio. ¿Para qué? ¿Qué página es? 83. Bueno. La cabeza me invade o invalida o evade ¿qué? Duele pensar en lo que se forma alrededor, como agua estancada que ni siquiera es propia. Escucho el ronquido de él y disfruto del tiempo, el mío. Que siga sonando, así me despido de la tensión por un rato. Tecleo bajito para que mi actividad no lo despierte, que no delate la felicidad que siento al sentarme a escribir para ser mía. Cada silencio suyo frena mi escritura. Hacemos una pausa, los dos. Falsa alarma. Él duerme, yo sigo. Ahora creo que se cagó. No voy a cambiarlo. Tengo el cuerpo abatido, los hombros nudosos. Me detengo en la palabra nudoso. Cuando me detengo en una palabra no la entiendo, la miro y me descoloca. ¿Qué dice esa palabra de mis hombros si no los conoce? Aparto los dedos, esas criaturas que hacen lo suyo sin mí. Sí, se cagó. Llega el aroma nefasto, cruza el pasillo, los 5 o 6 metros que me separan de su cuna. El olor dificulta el proceso de ir hacia otro lado. Yo me quedo adherida a la nariz por un instante, atacada por la precisión mecánica del olor, esa barrera. Cierro la puerta, no del todo por si se lanza a llorar, y prendo un sahumerio. Ahora la prosa se me contagia o el sándalo quiere pronunciarse.
Yo iba a escribir el cuento en el que mi madre se cae antes de fin de año. Efectivamente se cayó el 28 de diciembre y la operaron al día siguiente. Me quedé con ella el 31 hasta la cena triste de hospital que le trajeron. Yo sabía que tú. Mi madre intentó explicar su ausencia de cariño con una cadera nueva, de titanio. Yo sabía que tú estarías conmigo. Te exigí mucho porque supe que podías. Está bien, mamá, quédate tranquila, es tarde. De regreso, la General Paz no se movía, atestada de autos con familias, autos abarrotados de comida que trasladar. Nadie festeja en su casa. Todos llevan sus productos crudos o cocidos de un lado a otro. En el auto lloré un poco, no mucho. Tenía que celebrar. Era fin de año y mi novio me estaba esperando, con una alegría que había que sostener. Era la primera Navidad con el nene. Hace poco que somos una familia. El pañal debe pesar 1 tonelada. Dejo abierto el archivo y me asomo sin tocar. Duerme aún, es libre, yo también. Regreso a la frase vieja del mes pasado, cuando volvía a casa del hospital. Al girar, toda la cuadra estaba a oscuras. Entré nerviosa, difícil acertarle a la cerradura. Grité Julio, nada. Fui al cuarto del nene, tampoco. Llamé a mi novio con miedo, a ver si el mundo se había puesto en contra. No atendía Julio, nunca atiende. Se le baja el volumen, eso dice. Le cuesta la tecnología. Busqué velas con desesperación. Un calor infernal, el cielo se había cerrado y yo estaba afuera. La noche roja sin llegar a ser oscura. Un infierno apretado. Se abrió la puerta y era Julio, con el cochecito, el nene dormido, él transpirado, exhausto. ¿Dónde estabas?, le dije, casi furiosa. Salí a buscar velas y con el apagón me fui para el lado del cementerio. Pero los chinos están hacia la derecha. ¿Cómo hiciste para perderte? No importa. La cena no se va a ver. Imposible preparar nada a oscuras, ya no tengo ganas de cocinar. La celebración no tiene motivo. Vamos a lo de mi prima, dice Julio, hay luz en esa zona. El nene se despierta y se vuelve a dormir. Tiene el calor pegoteado en el cuello. Nos duchamos sin ver, Julio y yo, y luego salimos. Subimos al auto los tres hacia la casa de la prima que tiene luz. Al llegar, fiesta. El nene está llorando, pide atención. Lo levanto, le quito el pañal, le paso óleo calcáreo. Julio no está. Viaja mucho últimamente, como si necesitara irse. No por nosotros, él viaja por él, para no verse. Así en el trayecto, con el tema de los pasajes, el bolso, el taxi hasta la estación y los menesteres siguientes, descansa de sí mismo. El nene come mientras yo, entre cucharadas, escribo. Escribo y lo alimento, que no se me confunda la prosa con la papilla. Mastica despacio para que yo pueda meter otra oración. Ahora toma del vasito solo, le gusta probar, ponerse tareas. Tacho la parte de Julio, no quiero que la lea, no quiero que se sienta en evidencia o usado, que no advierta la exhibición. Corrijo para que no sepa que es mejor yéndose que estando. Dudo también con el párrafo de mi madre, en el que se arrepiente de haber sido áspera conmigo. El nene termina su almuerzo y lo pongo en el andador para seguir en aquella noche. Cuando llegamos, la fiesta estaba en su apogeo. Los invitados bailaban, en la mesa cosas ricas. La carne había sido cortada, los panes y las salsas estaban a continuación. La música altísima. Puse a dormir al nene en el cuarto de la prima de Julio junto a otros bebés en las mismas condiciones. Los adultos brincan y los niños duermen. En unos años, será al revés. Hay que aprovechar ahora, me dice la prima, y me lleva a la pista improvisada en la mitad del living. Yo tengo la imagen de la cadera rota de mi madre adherida a la retina. Hace tanto calor que tengo ganas de correr, pero no hay a dónde. Julio me sonríe encantador, no se separa del bar y le hago un gesto de que en un rato nos vamos, que no se tome todo, le digo sin decirlo, porque ya nos conocemos. Él me guiña un ojo y me viene a buscar. Salimos al jardín porque es la hora de los fuegos, el minuto final, el año se termina y el cielo se quiebra justo sobre nosotros, como la cadera de mi madre, cuando el reloj suena 12 veces y nos besamos tanto que se lanza a llover, llueve fuerte encima de nuestro beso. Pido deseos que no entran en mi cabeza. Pero entonces un chillido dramático provoca una estampida. Las madres salimos corriendo hacia la habitación de la prima de Julio, donde duermen los bebés, para ver cuál se ha despertado, que no es el mío. La madre del llorón lo calma y las otras salimos felices de que no sea el nuestro. El vestido mojado se me pega a las tetas, Julio no me quiere soltar.
El nene me mira, ahora me mira, no en el texto, y hago pausa. Mientras lo alzo, pienso que es mejor no escribir nada, que de su abuela muerta le hablaré sin poesía alguna vez. Tienen los ojos tan parecidos, el amarillo de la córnea, la sagacidad. Mejor matar el recuerdo, que el ocultamiento sea un recurso, torcer las circunstancias que no sean exactas. La verdad carece de razón. Escribo sobre alguien que ríe, que dice que la muerte no existe, aunque la frase contradiga su condición. El nene pide upa, lo acuno para que duerma, borro la palabra alguien y anoto: mamá se fue de este mundo con una cadera de titanio. Hace rato que Julio tendría que haber regresado. Espero que no entre justo ahora que el nene se durmió. Muy bien.